Buenas tardes. Muchas gracias, Monseñor, por esta hermosa invitación, la verdad. Es emocionante poder estar acá. Gracias a los padres jesuitas que nos reciben. Gracias a todos ustedes por haber querido asistir y querer escuchar este testimonio. Me llamo María de Guadalupe Rodrigo. Soy argentina. María de Guadalupe es mi nombre de religiosa, que tomé al recibir el hábito. Pero mi nombre de bautismo es Ximena, porque mi abuelo es español, nacido en Tudela, Navarra, y mi padre me puso Ximena por la esposa del Cid Campeador. Me lo puso por eso el nombre, ¿no? Así que siempre les digo, no se metan conmigo. Bueno, un nombre que llegó con mucha honra realmente, y estar en estas tierras, imaginen lo que significa para nosotros, ¿no? Por eso les agradezco poder estar acá y traer este testimonio que es en realidad no un testimonio personal, sino el testimonio de los cristianos perseguidos, lo que están viviendo nuestros hermanos, sobre todo en Siria, ¿no? Siria e Irak, pero sobre todo me voy a referir a Siria. Yo ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado cuando tenía 18 años en Argentina, y después de los años de preparación, de formación, ¿no? Sabiendo que me podía tocar, hacia dónde, algún punto de los 5 continentes donde estamos ya presentes, mis superiores me proponen como primer destino el Medio Oriente. El primer lugar fue Belén, con otro grupo de hermanas y de sacerdotes, ir a la fundación de Belén en Tierra Santa. Imagínense qué gloria poder estar allí, qué regalo, ¿no? Yo digo, fue el gran consuelo, es el gran consuelo que Dios nos da para empezar la misión, ¿no? Esos 2, 3 añitos así, para después todo lo que se viene después, ¿no? Años hermosos en Tierra Santa, y en los que nos dedicamos a estudiar la lengua árabe, que es bien complicada y requiere mucho estudio intenso, 2 años y medio estudiando la lengua. Después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto, un apostolado hermosísimo, una misión muy intensa. En esos años en Egipto me tocaron incluso cargos en la congregación, cargo de regional, de provincial, de manera que eso me obligaba a viajar y a pasar tiempos con las distintas comunidades que tenemos en Medio Oriente, y eso me dio la oportunidad de conocer distintas realidades. Y así, las comunidades que tenemos, ahí en Tierra Santa, en Israel, Palestina, Jordania, en Irak, en Siria, en Túnez, en el mismo Egipto. Finalizados estos 12 años en Egipto, realmente mi salud se había resentido bastante. Estaba cansada. Entonces es cuando mis superiores me ofrecen que yo proponga un lugar tranquilo donde ir a descansar y a reponerme por un par de años. Y entonces es ahí cuando yo elijo y pido ir a Siria. Enero del 2011. Muy mala para elegir lugar de descanso. Pero lo cuento, siempre lo cuento esto. Y lo cuento a propósito, para que se entienda lo que era Siria antes de esta guerra. Como para elegirla como un lugar de descanso. En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra, y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos 2 eran cristianos y 2 musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sucede a su padre, Hafez al-Assad, y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam. Es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, aun cuando vivimos bajo la dictadura.
Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además, esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país, ¿no? Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ¿no? Ubicación privilegiada, limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo. Hasta que se construyó el canal de Suez, era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado de Europa y Asia. Un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más, ¿no? Uno viviendo allí podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad esta guerra, ¿no?, que nos ocupa en estos años en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio, planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios, ¿no?, en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto, se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. Pero sin embargo comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Deraa, a ver si lo puedo señalar ahí está Deraa, aquí, Deraa. Fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios, ¿no? Cuando comienzan estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad las noticias que nos llegaban, ¿no?, de nuestros vecinos, ¿no?, de estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. Hablan otros dialectos, decían. Allá cada país tiene su dialecto. No son sirios, están provocando disturbios en el pueblo. Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel, no tocar, es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas según la prensa. Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país y muy rápidamente con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, ahí la ven, Damasco, y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión. La gente salió a la calle, miles de personas, con pancartas, con carteles, banderas, para apoyar a su presidente, para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque Bashar al-Assad sea, no sé, la mejor forma de gobierno, un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico, porque el resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente? Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia, ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que todo esto que se armó en torno a esta guerra, ¿no? Obviamente es una operación muy grande,
que requiere, por así decir, la opinión, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe, ¿no?, que estos rebeldes, ¿no?, moderados, ¿no?, se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error de Occidente, que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás, exportar nuestras democracias a estos pueblos, cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro, en Alepo, el nivel de vida que había, la gente no era que estaba envidiando las democracias o pseudodemocracias occidentales, para nada. Es más, los cristianos, aún siendo minoría, tenían cierta libertad religiosa, incluso para manifestarse, incluso para influir en el gobierno, para tener puestos en el gobierno, que como ellos dicen, quienes están refugiados ahora en Europa me lo han dicho, me he encontrado con personas sirias que me lo han dicho, libertades que aquí en Europa, en plena democracia, los cristianos no tienen. Entonces eso también como uno tiene que discernir al escuchar las noticias y no ser tan simplistas, ¿no? Como que la democracia viene del cielo y la dictadura del infierno y no hay matices. Esta gente tiene otra mentalidad, otra cultura, han vivido siempre así y les ha funcionado. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Cuando estas manifestaciones se fueron multiplicando en el país, aún con la resistencia y la fuerte represión del Ejército Nacional, siguieron avanzando hacia el norte, hacia Alepo. Porque Alepo, aun cuando es la segunda ciudad del país, es prácticamente la más importante, ahí es el corazón financiero del país. De hecho, Alepo todavía no ha sido tomada por los grupos fundamentalistas. El día que sea tomada, Dios no lo permita, pero el día que sea tomada, definitivamente cae el gobierno y desaparece la presencia cristiana del país porque se impone la ley islámica. Alepo, una ciudad muy importante de 5 millones de habitantes, una ciudad muy próspera de clase empresarial, gente de clase media, alta. Una ciudad que además era famosa en el Medio Oriente por ser una ciudad tan occidentalizada, tan próspera, tan pintoresca, una ciudad milenaria. Además famosa por sus grandes fiestas, sus eventos sociales, ¿no?, e incluso sus excesos en la vida social. Y gente que lo último que se esperaba era encontrar sus barrios, ¿no?, la hermosa ciudad de Alepo, convertida en una pila de escombros. Porque con la llegada de los terroristas de estos grupos, que fue de un día para el otro, varios barrios, sobre todo de la periferia, quedaron en este estado. Lo que hicieron estos grupos armados fue rodear la ciudad. Aquí tenemos un mapa de la ciudad de Alepo. Rodearon la ciudad, ahí está nuestro barrio, Hay Shahba. Rodearon la ciudad y la sitiaron. Es decir, bloquearon completamente una ciudad de 5 millones de habitantes. Aun cuando el Ejército Nacional intentó retomar el control de las rutas de acceso, no lo logró hasta pasado un año. De manera que, con rutas cerradas, bloqueo absoluto, nadie entraba y nadie salía de la ciudad, y nada entraba y nada salía. Se acabó el combustible muy rápidamente y ya no veíamos vehículos por la calle. Se acabó el gas, se acabaron las garrafas de gas. Y esta gente que lo tenía todo, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinar algo para comer. El tema de la luz, el agua, ¿no? Desde entonces han tomado usinas eléctricas. Tenemos 1 hora o 2 horas de electricidad por día. Cuando tenemos. Ahora, actualmente, la ciudad de Alepo lleva 50 días sin electricidad. El agua llega una vez por semana o cada 10 días, llega por unas horas. Pero en ese tiempo del bloqueo, ese año, fue terrible por el tema de los alimentos. Imagínense, uno no lo piensa mucho, ¿no?, viviendo en una ciudad grande, pero todo lo que es alimentos perecederos, fruta, verdura, carne, todo eso entra del campo. Se acabó.
rápidamente. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos. 5 millones de personas. Arroz, fideos y enlatados. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Porque Alepo nunca fue noticia en ese año y medio. Y estamos en la era de las comunicaciones, ¿eh? Todo se sabe. WhatsApp acá y llega a la China en 2 segundos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para mantener en secreto a todo el resto del mundo de que una ciudad como Alepo, de 5 millones de habitantes, está bloqueada sin insumos durante más de un año? No son cosas casuales, son cosas que se planean. El asedio y el sitio a la ciudad de Alepo, que provocó toda esta carestía, se sumaba al ataque permanente, porque imaginemos que en la periferia, que es donde se dan todos estos enfrentamientos entre los rebeldes, serían los grupos fundamentalistas, y el ejército, se da en la periferia, pero es terrorismo, es guerra sucia. No es la guerra, al menos como yo me la imaginaba, ¿no? A campo abierto, un ejército, el otro luchando entre sí y en el pueblo, en las ciudades, la gente escribiendo cartitas para los soldados, rezando por sus soldados. No, esto es guerra en plena ciudad. Disparan permanentemente contra los civiles, azotan y castigan a la ciudad de Alepo desde entonces. No hay un barrio de la ciudad de Alepo que esté libre de esto, que sea seguro, que uno diga, no, aquí no van a disparar, no van a atacar, es imposible que ataquen aquí. Hay un hospital, hay un colegio, hay niños. No, también atacan hospitales. Por supuesto, el primer blanco son los barrios cristianos de la ciudad de Alepo y las iglesias. Pero en general toda la ciudad está siendo golpeada por los terroristas. Siria tiene unos 21 millones de habitantes, ¿no? Más o menos. Y se calculan unos 12 millones de refugiados. Es decir, 12 millones de personas, más de la mitad de la población del país, que tiene su casa en este estado. ¿Cómo se soluciona esto? Abrimos fronteras y recibimos a todos. Tenemos que saber que los refugiados necesitan ayuda, y está muy bien ayudarlos, pero que cuando estamos ayudando a los refugiados no estamos solucionando este problema, estamos solo poniendo parches y tapando agujeros. Porque hasta que no se cierre el grifo, hasta que no se cierre la fábrica de refugiados, que es la guerra y la persecución, vamos a seguir teniendo refugiados. Entonces también este tema está siendo manipulado y usado. Desde que salió la foto de este niño muerto en las costas griegas, no se hablaba de otra cosa en ese tiempo, ¿no? De los refugiados, y allí van, y aquí vienen, y cuántos son, y que esto, y que aquello. Nos están entreteniendo de nuevo con otra cosa que no es lo más importante de esta guerra. Los refugiados son una de las consecuencias de esta guerra. Si no, pensemos cómo ha sido manejado este tema cuando lo lógico sería que los países islámicos, por ejemplo los países del Golfo, ¿no? Que son países muy ricos, tuvieran abiertas sus fronteras para recibir a sus hermanos refugiados musulmanes, ¿sí? ¿Por qué en lugar de mandar millones de euros a Europa para construir mezquitas, para construir mezquitas, por qué no reciben a sus hermanos refugiados en sus propios países? Lo cual sería connatural, sería mucho más sencillo adaptarse en su propia religión, en sus propias tierras. Y entonces Europa, en primer lugar, recibir a sus hermanos cristianos. Esto no es discriminación, es simplemente darnos cuenta de que caridad no significa buenismo. Y este tema de los refugiados también está siendo manipulado. Fíjense que de la oleada de refugiados que entró a Europa, la mayoría no viene de la guerra de Siria. Entró de todo. Tenemos familias nuestras en Alemania que lograron llegar, de la parroquia de Alepo, lograron llegar a Alemania. Hablé con una señora la semana pasada. Estaba aterrada. Después de lo que le costó llegar, porque tomó el bote con su familia, fue una cosa espantosa, 15 días de viaje, caminando mucho tiempo, fue terrible, para llegar a Alemania. Y dice, estamos sufriendo horrorosamente el maltrato de nuestros vecinos refugiados musulmanes. Los maltratan, los obligan a rezar 5 veces al día con ellos, a las mujeres a cubrirse. O sea, están huyendo de la persecución religiosa en Siria, llegan a Europa.
es nuestra tierra, tierra cristiana, y sufren persecución en pleno corazón de Europa. Y esta mujer me decía, y ni siquiera es que estos musulmanes, vecinos nuestros, son sirios. Porque si fueran sirios, todavía, ¿no? Nos hemos llevado muy bien siempre con los musulmanes en Siria. No, hay de todo menos de Siria. Afganos, pakistaníes, marroquíes, hay de todo. Entonces, fíjense cómo en eso también tenemos que tener discernimiento, ¿no? Y el tema de los refugiados es preocupante, pero lo más preocupante de esto es la misma guerra y persecución. Y por eso la voz de la Iglesia, ¿no? Que lo vemos clarísimo en los obispos de Siria, de Irak, ¿no? Del Líbano, ¿no? El mismo Papa Francisco, están hablando muy fuertemente, y esto desde hace años, no de ahora, ¿no? De detener esta guerra, de poner los medios eficaces para detener esta guerra y esta persecución, ¿no? Y por eso hablan, basta de abastecer a los grupos rebeldes con armamento. Porque en definitiva esto es un gran negocio, ¿no? El negocio de las armas, que es un negocio que da mucho más incluso que el narcotráfico. Entonces por eso los obispos, ¿no? Últimamente de los obispos de Siria, que dijo basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe en Siria. Había grupos opositores al régimen, minoritarios, que quedaron diluidos entre estos grupos fundamentalistas. No hay oposición moderada, a no ser que se quiera llamar moderado descuartizar a un cristiano. Si eso es moderado, sí, hay oposición moderada. Y por eso el llamamiento del Papa, cuando él dice, estas guerras, ¿son guerras por reales problemas o son una excusa para la venta ilegal de armas? Qué fácil sería acabar con esto si se cortara el financiamiento, si se dejara de comprarles el petróleo, por ejemplo. Sería una forma realmente pacífica de acabar. Se acaban las balas, se acaba la guerra, pero no quieren hacerlo. Y por eso la Iglesia en última instancia, no descarta la intervención militar para detener a estos grupos, porque obviamente la caridad no se opone a la legítima defensa. Que yo perdone no significa que no tenga que defenderme. Pero en ese sentido, la posición de la Santa Sede es muy clara cuando habla de que la única manera de terminar con esto es armar una coalición en el seno de la ONU, masiva, pero en acuerdo con los gobiernos de turno. Una coalición con los gobiernos tanto de Siria como de Irak. Es totalmente insensato armar coaliciones que dejan al margen a Irak, a Siria, a Irán incluso. Estas intervenciones unilaterales no solamente son ineficaces, sino que pueden aumentar la confusión y el desastre en esos lugares. Y por eso es lamentable, pero solo la voz de la Iglesia en este sentido es clara y contundente. Y por eso ustedes cuando quieran informarse, infórmense por los medios católicos y las agencias informativas católicas para saber lo que realmente está pasando. Bueno, esto es el centro de la ciudad, que era muy pintoresco. Miren los niños andando, ¿no? Arriba de los escombros. Casi se nos hizo una cosa normal. Yo recuerdo que cuando empezó esto, que fue de un día para el otro, ¿no? De tener los tanques en la calle, cañonazos, tiros, ¿no? Temblaba el edificio, entraba alguna bala por la ventana. Esas 2 primeras semanas fueron terribles, estábamos encerrados todos, hubo toque de queda, no salíamos, era muy difícil dormir. Pero claro, esas semanas del comienzo se hicieron meses y los meses se hicieron años en la misma situación. Guerra en plena ciudad. Entonces obviamente la gente empezó a salir, digamos, no a pasear, nadie sale a pasear en Alepo, ¿no? Pero a salir para comer, para trabajar, los chicos al colegio, los jóvenes a la universidad. Es la vida cotidiana, que obviamente es del todo particular, ¿no? Uno cuando anda por la calle tiene que andar con mucho cuidado, normalmente salimos con zapatillas para poder correr, ¿no? Estar muy atentos a los ruidos, ¿no? Las explosiones, los tiros, a ver de dónde vienen, más o menos uno calcula la distancia, ¿no? Pero imagínense lo que es eso para los niños, que están viviendo esto desde hace más de 4 años. Un niño que ha vivido así su infancia. Niños que toman pastillas para dormir, porque por el miedo a la noche no pueden conciliar el sueño.
Niños que juntan balas, tienen su cajita de cartón y vienen a la parroquia con la cajita de cartón y se intercambian las balas, los proyectiles, como si fueran figuritas. Porque es lo que uno encuentra en cualquier lugar, en la calle, en la terraza, en el balcón. No es raro que uno va caminando por la calle y le caiga una bala cerca, que pique al lado y uno la levanta todavía caliente del piso. Esa es la vida cotidiana, sobre